Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Derecho Civil 4. Hoy vamos a aprender un poquito más en cuanto a lo que son las obligaciones. Y las obligaciones es un conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que van a regular una relación jurídica en la cual una persona se compromete a determinada acción de puede ser dar, hacer o no hacer. Esto es un deudor frente a otra persona que se vuelve un acreedor. La obligación, como bien mencioné, consiste en dar, hacer o no hacer. Un acreedor va a brindar un servicio, el deudor va a recibirlo y entonces el acreedor espera recibir, entonces hacemos, pero también está el no hacer, el no cumplir y el no llevar a efecto lo que se acordó en ambas partes. Se tiene una relación jurídica, como lo mencionó, que es la relación entre deudor y acreedor, en los cuales ellos establecen los principios y normas que quieren tener en dicho acuerdo y dicho contrato. También está lo que es un negocio jurídico en donde varias personas a voluntad vienen y sujetos, ellos vienen y establecen lo que quieren llegar a hacer. Establecen las normas, las reglas y todo lo que van a acordar hacer en ese momento. También las obligaciones tienen lo que son dos elementos, está el elemento personal y el elemento real. El elemento personal también se denomina en toda obligación, ¿verdad? En el cual la persona está obligada a cumplir con aquello que se comprometió a hacer. El elemento real es la obligación que está constituida mediante la prestación. ¿Verdad? Se le prestó, se le dio este servicio, debe devolverlo, debe llevarlo a cabo con o sin los intereses que se le hayan pedido o brindado anteriormente, como se haya establecido en el contrato. Luego de eso, también tenemos lo que son los vicios del consentimiento, los cuales son un error, dolo, simulación y violencia. El error es que por error se haya equivocado alguien. Es una equivocación en la cual no estaba planeada, no se hace de mala fe, es algo que pasó y realmente se espera que no llegue a un vicio, una declaración de voluntad, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el dolo. El dolo es lo contrario al error, es porque yo a voluntad puse mal algo, establecí mal algo dentro del acuerdo, contrato, y ahí pasó, ya estuvo y ahí quedó. Entonces, pero también después de eso, que se equivocó, pero también hubo un dolo en el cual yo lo provoqué e hice mal, pero también está la simulación con la cual yo puedo decir, sí, ella dijo, escribió y firmó, aquí está, pero esa persona nunca lo llevó a cabo, puede haberse hecho con engaño o falsedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conlleva esto. Y por último, tenemos la violencia. Como bien lo dicen, esto lo lleva por medio de extorsión, maltrato, ¿verdad? La violencia en sí que puede engendrar el querer adquirir eso y que por la fuerza obtenerlo. Entonces, estas son parte de o el principio de las obligaciones, que puede cometerse un error, un dolo, ¿verdad? Todo ello puede establecerse de esa forma y todo eso nosotros lo encontramos en nuestro derecho civil, ¿verdad? En el cual podemos aprender mucho en cuanto a ello. Muy bien, y continuando con esta parte, ¿verdad? Que aprendíamos de dar, hacer, ¿verdad? Los vicios del consentimiento, también esto puede tener una revocación o una opción pauliana, ¿verdad? Esto quiere decir que el acreedor tiene el derecho de dejar sin efecto el negocio jurídico que se estableció por actos fraudulentos, según como está establecido en el artículo 1290 del Código Civil de Guatemala, ¿verdad? Y tiene por objeto procurar y lograr la revocación de los negocios, o sea, detenerlos ahí porque hubieron actos fraudulentos, pero para llevar a cabo esta revocación o acción pauliana tiene ciertos requisitos y uno de los requisitos es que debe ser el fraude del acreedor, debe ser en fraude del acreedor, ¿verdad? Que esté haciendo el fraude, que debe ocasionarle perjuicio al acreedor, debe existir mala fe del tercero quien se le celebró el negocio jurídico. Quiere decir que la otra persona actuó de mala fe, ¿verdad? A quien se le está ayudando. Y el derecho del acreedor debe ser anterior al negocio jurídico, ¿verdad? Entonces debe tener esa parte también en sí. Y la revocación tiene lugar en los negocios jurídicos en que el deudor enajena los bienes que posee. También cuando renuncia a los derechos constituidos a su favor. ¿Verdad? Ahí también puede haber revocación en esta parte, cuando él viene y enajena todos los bienes que va a tener o, ¿verdad? Cuando
renuncia a todos los derechos que él constituye y tiene a su favor. También nos lleva a la nulidad. La nulidad es cuando el negocio jurídico se ha realizado imperfectamente en uno de sus elementos orgánicos. Quiere decir esto que algo no se estableció, algo no se procesó de la manera correcta, no se estableció bien. He ahí donde pasa a ser nula la acción o el negocio jurídico que se está llevando. Hay tipos de nulidad. Está la nulidad subjetiva. Según el Código Civil se decretó, ¿verdad?, en la Ley 106 en su artículo 301, existe una nulidad absoluta en el negocio jurídico cuando su objeto es contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy haciendo va en contra de lo que está establecido en la ley. No va acorde a lo que ya se estableció, a las normas y donde yo debo regirme para hacerlo. También tiene sus características que se puede ser renovado por cualquier interesado, cualquier persona que esté interesada en decir quiero revocarlo, lo puede revocar. No desaparece por la confirmación del acto ni por la prescripción o incluso por la caducidad de dicho negocio, ¿verdad? Y también llevamos y tenemos lo que es una nulidad relativa, la cual está establecida en el Código Civil en el artículo 1303, que establece que es anulable primero por incapacidad. Segundo, ¿verdad?, por vicios del consentimiento. Entonces, un acto o las obligaciones llegan a ser nulas cuando entra esta parte que hay incapacidad de parte de la persona o se da uno de los vicios del consentimiento por error, dolo, por simulación o por violencia. Cuando se dé cualquiera de estos, es que será nulo, verá dicho acto jurídico. Muy bien. Conociendo, ¿verdad?, esta parte de qué es el consentimiento, qué son las obligaciones, cuáles son los vicios del consentimiento, cómo se lleva a cabo una revocación, una nulidad de dicho acto jurídico, viene entonces que también se tiene un plazo, ¿verdad? El plazo el cual se determina o se fija en cuánto tiempo, ¿verdad?, se está refiriendo al tiempo que se va a establecer para cumplir la obligación que se está obteniendo. Es decir, yo adquiero la obligación de pagar un crédito, me dicen, tiene 25 meses, 24 meses, 2 años para poder pagarlo y ese es el tiempo que se estableció entre acreedor y deudor. Pero, como se menciona en el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil, se tienen los plazos legales y los plazos jurídicos, como también los voluntarios. Los legales son aquellos que están establecidos en la ley, por ejemplo, el tiempo en contestar la demanda, el establecido en ese artículo 111, el plazo para interponer lo que son exposiciones previas, esos son los legales. Ahora nos vamos a los judiciales o jurídicos, ¿verdad? También los judiciales son los que el juez establece y el juez dice tiene 72 horas para poder establecer o señalar esta parte según el artículo 124 del Código Civil y del Código Procesal Civil y Mercantil y pueden fijar la garantía de en cuánto tiempo establecerse y eso lo determina un juez, el cual es asignado y determina este tiempo. Esos son los plazos judiciales y de último tenemos lo que son los plazos voluntarios, que son los que establece acreedor deudor. Usted me paga en tanto tiempo y eso es lo que establecemos y eso es un acto voluntario que yo personalmente me comprometí a don Juanito pagarle en 12 meses la cantidad X con X cantidad de intereses, con una cuota mensual, tal día, a tal hora y en tal momento. Los plazos o la clasificación de las obligaciones se pueden dar por naturaleza, ¿verdad? Las clasificaciones las obligaciones pueden ser civiles, patrimoniales o propiamente dichas, ¿verdad? Civiles es porque se compromete, ¿verdad?, con lo que esté llevando a cabo, con el acto civil. Patrimonial es lo que esté llevando a cabo para obtener mi patrimonio con lo que yo establecí para llegar a obtenerlo, o propiamente dichas, ¿verdad? Como se dice, que son las cosas que uno tiene de forma propia o quiere llevar a cabo. Las obligaciones naturales son aquellas que sin tener el carácter de obligaciones propiamente dichas, se cumplen a una persona que está legalmente, que no puede exigir legalmente a una cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con ello. Y, ¿verdad?, está en la relación al objeto, también tenemos lo que es la relación al sujeto, ¿verdad? En obligaciones simples y sencillas son aquellas obligaciones que existe un solo objeto activo o acreedor, ¿verdad? Sujeto activo o acreedor, el cual está queriendo obtener de vuelta lo que dio
al deudor, ¿verdad? Entonces están las obligaciones múltiples, colectivas, compuestas, son aquellas que le dan la titularidad de la obligación activa o pasiva a otras personas que pueden llevarlo a cabo, ¿verdad? Y así también tenemos lo que son las obligaciones disyuntivas, las obligaciones conjuntivas, ¿verdad? Entonces, las obligaciones positivas y negativas es lo que tenemos en esta parte para poder tener una relación entre ellas de cómo deben llevarse a cabo esta clasificación de las obligaciones, teniendo condiciones resolutorias con las cuales se espera obtener algo a cambio para poder llegar a solventar o poder cumplir con el contrato u obligación que se adquirió. Ahora, habiendo aprendido, ¿verdad? ¿Qué es la obligación? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Habiendo comprendido las obligaciones, ¿verdad? ¿Cómo se puede llevar a cabo una nulidad? Vamos a aprender, porque ya tenemos la obligación, pero hemos hablado que debe cumplirse. ¿Y cómo debe cumplirse? Por medio de un pago, ¿verdad? Entonces, y esto es el cumplimiento efectivo de las obligaciones que ha adquirido un deudor y se extinguen las obligaciones cuando se termina de hacer dicho pago, ¿verdad? El pago se puede recaer en la ejecución de la prestación de dar, ¿verdad? Como lo hemos dicho, alguien da, pues, y esperamos que se le pueda dar a cambio algo de vuelta o dar lo que necesita de vuelta. Eso sería. En el pago, pues tenemos varios tipos de pagos. ¿O cómo debe hacerse el pago? Pues el pago se debe realizar el deudor a cualquier persona que decida cargar con dicha tarea. Por ejemplo, vamos a X banco y dice, bueno, usted puede pagar en cualquier cajero, usted puede hacer esto, puede hacer aquello, entonces se le está dando la responsabilidad a ciertas personas donde yo puedo realizar mi pago. Entonces ahí es donde yo puedo hacerlo y con quién yo debo ir a hacer mi pago, el cual sé que estará autorizado y sabrá y tendrá de su conocimiento que debe hacerse dicho pago para poder cumplir con la obligación que se ha adquirido. En el artículo 1390, el deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredita el pago. Por lo generalmente son recibos, son vouchers, ¿verdad? Y al finalizar, ¿verdad? De hacer el pago se obtiene lo que llamamos el finiquito. Como bien dice la palabra, pues hace mencionar que se finalizó dicha deuda, que ya no se tiene nada pendiente y que todo se ha llevado a cabo conforme a lo establecido en el negocio jurídico que se ha establecido, ¿verdad? También se puede dar un recibo, ¿verdad? El portador al recibo en el cual menciona así, recibí de tal persona, tal parte y queda pendiente tal cosa. Entonces esa es otra. Y se preguntarán cuándo y dónde debe hacerse el pago. Pues el pago debe realizarse a medida que sea exigible, ¿verdad? Conforme se va realizando, excepto en los eventos, pues en que esté atada la condición o plazo, ¿verdad? Entonces, si no se estableció, no hay condición o no esté atado a ello, pues debe hacerse eventualmente conforme se ha establecido, ¿verdad? Y tenemos varios tipos de pago. Tenemos lo que es el pago por adjudicación, que está en el artículo 1383 del Código Civil, y este se hace válido en las obligaciones de dar, ¿verdad? En lo que se ha de transferir la propiedad de la cosa, si es necesario ser dueño o de lo que se da en pago, ¿verdad? Entonces, se adjudica esto en forma de pago, o sea, yo me lo quedo en compensación o en forma de decir, usted me tiene que pagar y yo se lo devuelvo, ¿verdad? Entonces, eso se adjudica, ¿verdad? Entonces luego eso tenemos las formas y lugar de pago. Eso está en el artículo 1398. Y el pago será en el lugar y tiempo designado en el contrato. Si se designó el segundo martes de cada mes a las 13 horas, el segundo martes de cada mes a las 13 horas debe hacerse el pago para cumplir con las obligaciones que está obteniendo en un contrato, el cual adquirió de voluntad propia, ¿verdad? Y luego están en el 1406 las imputaciones de pago, ¿verdad? En este se expresa que debe hacerse la imputación de pago, se entenderá aplicado al pago que sea en el plazo, en el cual se imputará proporcionalmente los gastos, el interés, ¿verdad? El capital que se deba tener, teniendo en cuenta que también existe lo que es un pago por consignación y proviene del derecho romano, ¿verdad? Entonces, en el cual se utiliza para tener directamente una relación con el acreedor, ¿verdad? Se tiene lo que es alguien que pueda hacer una consignación, que se pueda consignar algo a modo de garantía, a modo de prenda, ¿verdad? Para poder solventar si hubiera un atraso, no se cumpliera dicho pago.
Y estos serían los casos, ¿verdad? En los cuales se puede hacer el pago. Está el pago por cesión de bienes. Yo le pago a él, no tengo cómo pagarte, pero aquí está mi carro, con eso cubrimos el adeudo y quedamos. Ese es el pago por cesión de bienes. Con mi casa, con esto, con aquello, puedo cubrirlo. Con mis bienes yo voy y cubro el pago. Para poder nosotros tener y establecer, ¿verdad?, el pago que se está realizando y poder cumplir con la obligación. Muy bien, ahora vamos a aprender un poco en cuanto a lo que es el incumplimiento de las obligaciones. En ello podemos mencionar lo que es la culpa, podemos mencionar lo que es la mora, el daño, ¿verdad? Y la definición de lo que son los perjuicios, ¿verdad? Daños y perjuicios y responsabilidades y obligaciones que se puedan tener. La culpa, muy bien, aprendamos sobre la culpa. Es un acto erróneo, ¿verdad? Es algo que sin tenerlo en mente, sin querer hacerlo de forma expresa o hacerlo de mala fe, se hace. Y según como dice, ¿verdad?, el artículo 1424 del Código Civil, la culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la culpa. Yo realmente no quise dañarle, no quise faltarle al pago, no quise faltarle a dañar su propiedad. Fue culpa mía, yo lo acepto, yo puedo restituirlo. Eso es, ¿verdad?, un incumplimiento de sus obligaciones, el cual no se puede hacer. Luego de eso tenemos lo que es la mora, ¿verdad? La mora, ¿qué quiere decir esto? No cumplí con mi pago, pero ¿cuándo entro en mora? ¿O qué es la mora? La mora es el objeto del tiempo atrasado en el cual no se pagó. Por ejemplo, el día de ayer era mi fecha de pago de mi tarjeta de crédito que yo adquirí con el banco, pero yo no hice el pago. A partir de ese día empezarán a correr intereses de parte del banco, pero la mora empezará a correr cuando y a partir a mí se me notifique que estoy atrasado en mis pagos. Si no pagué ayer y hoy ya me están llamando, mire, no pagó, ya se me notificó, yo estoy en mora. Esa es la mora, esa es la forma de incumplir con las obligaciones que tenemos. El hecho de no cumplir con lo acordado hace que estemos en mora al momento en que a mí se me notifica qué es lo que está pasando. Tenemos lo que es el daño o, ¿verdad?, el detrimento que sufre la persona por la inejecución de la obligación, ¿verdad? Si yo realmente no lo hice, estoy dañando, estoy perjudicando a esta persona, entran los daños y perjuicios y esta persona pues puede demandar obtener una compensación a cambio de lo que está perdiendo, como aprendimos anteriormente, de poder obtener algo que cubra lo que ella perdió, lo que generó gasto o generó mayor inconveniente en cuanto yo no cumplí con mi obligación. Ese es el daño que se está brindando, como lo mencionan los artículos 1434 del Código Civil. Los daños, ¿verdad? Puede haber un daño material, un daño patrimonial, un daño económico. Un daño material es que yo alquilo un apartamento y al momento de dejarlo lo dejaron todo dañado y yo qué debo hacer, repararlo. Entonces ahí yo puedo solicitar, ¿verdad?, el poder ser compensado, o lo que hoy existe, ¿verdad?, que se dan lo que son depósitos. Así si se dañó algo, pues yo ya lo cubrí con el depósito que se me está cobrando al principio de firmar el contrato de vivienda con esta persona. Luego tenemos el patrimonial, ¿verdad?, que si mi patrimonio se vea dañado en cuanto a la falta de cumplimiento de esta persona, y el económico, pues bien sabemos que no se me paga, no se me está dando, yo también tengo mis pérdidas económicas, con lo cual me veo afectado en el bolsillo, prácticamente no se me está pagando lo que se debe y lo que se debe tener, ¿verdad? Está el daño moral, ¿verdad?, que es el honor de la persona, ¿verdad?, en el cual se le puede difamar, se le pueden levantar calumnias, falsos. Está el daño personal y físico, que es cuando se incurre en la violencia, soy afectado físicamente hacia mi persona, en el cual yo me estoy viendo muy afectado, mi salud puede verse afectada, eso puede entrar de esa manera también. Hay efectos en la responsabilidad civil en los cuales yo me puedo ver afectado de manera que sea un resarcimiento de los daños, yo tenga que cubrirlos, se tenga que hacer la reparación de las cosas.
y las obligaciones que puedo adquirir por reparar los daños que hice. Como les mencionaba, hoy en día es muy difícil que alguien vaya a reparar porque yo vivía ahí, pero ya no vivo ahí, ya no tengo que reparar nada, pero ahora hoy en día con lo que es el pago de depósito, al ver que está dañada, pues con ese depósito se puede cubrir cierta parte o tal vez no todo lo que son los daños que se hicieron, ¿verdad? Los daños que se le provocaron a esta parte que se brindó y se dio. Y estas son las formas que tenemos. Luego tenemos lo que son las arras. ¿Qué son las arras? Esto es como una garantía, ¿verdad? Es una garantía de que yo le doy, yo voy a darle tanto para que usted me apoye con esto. Entonces, en garantía yo estoy dejando mi vehículo. Si yo no le cumplo, usted puede hacerse de mi vehículo, de mi hogar, de mi casa. Aquí están las escrituras y esto es lo que está haciendo. O dicha cantidad de dinero, yo le doy esto y usted me va a dar esto a cambio. Esas son las arras y es la garantía o prenda de garantía que se da en cualquier momento en el cual se quiere celebrar un negocio jurídico, o también puede llamarse como un enganche, como podemos verlo, ¿verdad? Continuando con el tema, ahora vamos a pasar a lo que son las transmisiones o transmisión de las obligaciones, que se entiende por una transmisión de obligación, que quiere decir que mi obligación puede saltar a otra persona y de otra persona a otra persona que la vaya a adquirir. Por lo tanto, es una aptitud de la obligación, el que quiere decirse que se puede transmitir. Por ejemplo, tenemos lo que son las cesiones de derechos, los bienes corporales que determinan o se transmiten por medio de diversos contratos típicos de compra-venta, a permuta, donación, la sociedad que tienden a enajenar el dominio. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Esta es una cesión de derechos. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, yo le voy a vender o le estoy cediendo cierta cantidad de mi terreno. Le estoy cediendo, le estoy vendiendo mi vehículo por dicha cantidad de dinero. Esa es la cesión de derechos, que es la acción o efecto de ceder algo a otra persona. También puede hacerse de manera gratuita, como bien lo dice, ¿verdad? Lo que es por medio de donaciones. Su naturaleza jurídica, se ha dicho que la cesión es un contrato cambiante porque asume la esencia de diversos contratos como la compraventa, la permuta, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Incluso la donación, que son los derechos que se transmiten gratuitamente. Yo realmente no quiero continuar con ellos, tampoco quiero generar ganancias. Toma, es todo tuyo. Es para que sigas adelante, es para que lo tengas a la mano. Y eso, ¿verdad? Sería de esa forma. Tiene sus elementos, están los elementos personales, los cuales son el cedente, ¿verdad? La persona que se identifica como acreedor original, ¿verdad? Y es quien transmite la creeduría. ¿Qué quiere decir esto? Yo como acreedor tengo la deuda y se la voy a ceder para que se la sigan pagando a él. Entonces ahora va a ser de él, pero si la quiere cambiar, la puede ceder y sucesivamente. Está el cesionario, que es quien se le conoce como el acreedor nuevo, el que recibió, ¿verdad? Lo que es el adeudo. Entonces, Juanito lo tenía, me lo cedió a mí, yo vuelvo y me vuelvo el cesionario, que ahora yo la tengo. Y está el cedido, que es el deudor y juega el papel absolutamente pasivo, que es el que está pagando y está dando para que se cumpla dicha obligación. Los elementos formales de la cesión están estipulados en el artículo 1445 y la cesión debe hacerse en forma escrita, en escrita pública, si se trata de derechos sobre inmuebles o que deben inscribirse en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, estos son los efectos y están las clases de cesión de derecho y existen tres tipos de cesiones de derecho que son, primero, la cesión voluntaria, la cesión legal y la cesión judicial. La cesión voluntaria, como bien lo dice, de voluntad propia, yo se lo cedo, yo se lo doy. La cesión legal se lleva a cabo por el Ministerio de la Ley, ¿verdad? Entonces se me dice, usted tiene que darlo y lo tengo que dar porque así lo manda la ley, se me está mandando a hacer. Y la judicial, donde un juez ordena que se debe ceder dicho trato o dicho, ¿verdad?, acuerdo que se ha llegado a obtener. Y estas serían, ¿verdad?, los efectos de la transmisión de la deuda. Puede decirse, ¿verdad?, que el deudor original sale de la relación jurídica y queda exonerado de la deuda porque le quedó a fulanito de tal. Esa, ¿verdad?, es un efecto de transmisión de deuda, que Juanito ya no es el original, sino que ahora es Pedrito, y a Pedrito vamos a cobrarle, porque ahora él tiene la deuda. Y estas, ¿verdad?, son las transmisiones de las obligaciones. Bueno, y para ir finalizando, tomaremos el tema de la extinción de las obligaciones.
Las formas o las formas de extinguir las obligaciones nos vamos a referir directamente a las formas legales en las cuales las obligaciones dejan de tener existencia dentro de la vida jurídica. El Código Civil guatemalteco, ¿verdad? Se enumera cuáles son las formas para poder extinguir las obligaciones. Dentro de estas vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que es la compensación, la novación, la remisión, confusión y la prescripción extintiva. Como mencionamos la compensación es el medio legal para extinguir la obligación en la que dos sujetos se constituyen recíprocamente en acreedor y en deudor por derecho propio, en la cual está derecho a devolverle y a compensarle todo el daño, perjuicio y todo lo que se haya provocado, según está establecido en los artículos 1469 y 1477 del Código Civil, ¿verdad? En el cual se define la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente en su propio derecho. Tenemos la novación, y la cual consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue por una nueva que se crea. Si ya tenía una obligación, pues esta se extingue y ahora va a haber otra. Ahí es donde toma efecto la novación, según el artículo 478 del Código Civil. Luego tenemos la remisión, ¿verdad? La extinción de las obligaciones en la remisión, como está estipulado en el artículo 1489, es cuando la deuda es también denominada como condonación o perdón de la deuda, que alguien le perdonó lo que debe, se condonó, ¿verdad? Esto por lo general se da cuando hay un fallecimiento. En experiencias anteriores con clientes que tuve, fallecía, entonces se condonaba la deuda, o sea, pasaba a ser perdonada porque no podemos dejarle la deuda a nadie más, porque nadie más tiene la obligación de hacerlo, sino que ya se extingue y ya ahí quedó en lo que es la remisión, ¿verdad? Luego tenemos lo que es y tenemos la confusión, que es otra forma de extinguir las obligaciones y que se presenta cuando se incorpora a su patrimonio al crédito y a su cargo, y cuando el acreedor viene y lo va a tomar de ahí, entonces empiezan a haber confusiones, y en el artículo 1495 se establece la reunión de una misma persona de calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. O sea, yo puedo ser acreedor y puedo ser deudor a la vez porque así lo quiero estipular, y así va a llegar y la confusión se va a ver y se va a encontrar regulada, ¿verdad? En el mismo cuerpo legal en los artículos 1495 al 1500 en el Código Civil. Y por último tenemos la prescripción extintiva, que está en el artículo 1501 del Código Civil, en el cual denomina que como prescripción tenemos la negativa o prescripción liberatoria, en el cual liberamos a una persona de sus obligaciones, pero otra persona va a adquirirlos por medio de otro tipo de proceso. Esa es la prescripción extintiva, que alguien más va a hacerse cargo de lo que ya tenemos y de lo que ya se hizo, ¿verdad? Y esto entra, ¿verdad? Lo que es la usucapión que hemos visto en episodios anteriores, con lo cual podemos llegar a ser extintos o exentos, más bien dicho, de lo que son las obligaciones. Y esto ha sido el tema por el día de hoy de las obligaciones, conocer cómo se puede revocar, cómo pueden llegar a ser nulas, llevar a efecto los pagos, tipos de pagos, cómo se pueden las extinciones de las obligaciones, ¿verdad? El incumplimiento de las obligaciones. Agradecemos que nos hayan visitado el día de hoy y que puedan acompañarnos siempre en este canal.